Venga. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Tu Recreo Podcast. Hola, buenas tardes, un día más contigo, Mary. Una plática útil, una plática yo diría necesaria el día de hoy. Tengo a un portavoz de un tema interesantísimo que tiene que ver con salud mental, que es Fernando Aznar, que además yo lo quiero muchísimo. Tengo la fortuna de haberlo tenido como uno de los angelitos en la muerte de mi papá, porque no me ha soltado y literal cada vez que se acuerda de mí a través de su propio dolor y su propia experiencia, siempre me pregunta que cómo estoy y me da consejos y me adelanta un poco lo que voy a ir viviendo en mi camino del duelo. Así que gracias por estar aquí, Fer, y vamos a darle esta plática. Hola. Hola a las dos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. No, Me da mucho gusto estar aquí, Qué muy bien. emocionado. Oigan, pues bueno, el día de hoy queremos titular la plática Hablar hoy es salvar vidas mañana. Y creemos que, bueno, como todo el mundo sabemos, millones de personas se intentan quitar la vida al año en el mundo y muchas consiguiendo, lo que es lo triste de esto. Entonces, creemos que, así como la otra vez hablamos de la muerte con Ana y dijimos que pues, es un tema súper duro, pero a la vez que hay que naturalizarlo, pues creo que la muerte voluntaria más, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajarla, o sea, prevenirla a través de la salud mental y de quitarle el tabú al asunto. Entonces, queremos que Fer nos cuente un poco sobre este proyecto que tiene a través de, con toda su familia, que se llama FAN, que es una fundación que ayuda a esto, y que nos digas como tu perspectiva de este tema, Fer. Claro. Bueno, creo que es un tema que es importantísimo que se aborde desde miles de puntos, ¿no? O sea, creo que no solo es un tema que hay que ver como lo platicamos antes de que armáramos este proyecto, de cómo nosotros construimos este capítulo para que tenga un enfoque mucho más positivo. El tema del suicidio a nivel mundial es un tema que justo también a raíz de la pandemia se ha potencializado impresionantemente, ¿no? Por miles de razones. Pero lo que nos pasó a nosotros hace la semana que entra, cumplimos 8 años, fue algo que nos agarró en curva porque justamente vivíamos en una época en donde no se hablaba para nada de este tema, ¿no? A nosotros, o sea, yo tenía 26 años cuando se suicidó mi papá. Y cuando a mí me dijeron que se murió, en ese instante se me vino el mundo encima porque nunca pensé que fuera una opción. O sea, nunca pensé que esto fuera una cosa que nos pudiera pasar a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que todos de cierta manera a ciertas edades siempre tienes miedo de que se mueran tus papás y yo siempre tenía miedo de que se murieran en la carretera Valle o en no sé dónde, bla, 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 bla. Y nunca pensé que esta fuera una opción que me pudiera pasar. Cuando nos pasó, lo primero que fue ponernos a investigar muchísimo. Yo me puse muchísimo a leer y vi como en México y en Latinoamérica no había nada de información, o sea, no había ni un proyecto, ninguna fundación, ninguna plataforma donde me dijera, oigan, esto pasa, ¿no? O sea, la salud mental es un tema delicado, o sea, el trabajo de la mente es un tema bastante complejo y una mente no atendida que son miles de situaciones, ¿no? Y que acaban en un ataque psicótico y ese ataque psicótico o sea, se representa o se termina, por así decirlo, en un suicidio, en muchos casos. Nos fuimos a Houston, a the American Association of Suicide Prevention, y ahí nos enteramos de todo lo que esto era, ¿no? Y entonces a raíz de eso vimos la necesidad intensa que había en los países latinos o en los países de habla hispana de crear unos puntos de comunicación para informar qué es esto, o sea, qué es la salud mental, qué es los trastornos mentales, qué es la ansiedad, qué es la depresión, y sobre eso, pues levantar el foco rojo y decir, oigan, está pasando esto, ¿no? Y es números impresionantes los que puedes ver, y te digo, a raíz de la pandemia más, de gente que intenta suicidarse o se suicida, o déjate que se suiciden, vivan en depresión y ansiedad, ¿no? Entonces ese es el enfoque principalmente de FAN, ¿no? Hasta ahora. Informar a la gente de qué son estas enfermedades para justo evitar que la gente tenga que terminar con su vida. Totalmente. ¿Y qué significan las siglas de FAN? Son las iniciales de mi papá. Qué bonito. Eso qué no bonito. sabía. Pero obviamente ustedes sí eran conscientes de que su papá estaba enfermo o estaba sufriendo o tenía depresión o... O sea, mi papá era
Mi papá era muy brillante, muy brillante. Era un güey muy leído, muy estudiado, pensaba mucho, analizaba mucho y así, pero al ser un hombre de esa generación específicamente, ¿no? O sea, de haber nacido en el 58, en los 50, y ser de esa generación, él vivía con la idea de que tenía que proteger su imagen o protegernos a nosotros y no mostrar ningún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de él no tenemos ni idea. O sea, a nosotros no nos decía nada y él nosotros nos decía que todo estaba perfecto y así. Y, y mi mamá era la que nos platicaba, ¿no? Y mi mamá la que nos decía es que no veo bien a tu papá, no veo bien a tu papá. Mi mamá obviamente sabía todo y mi mamá sí estaba muy enterada de lo que mi papá estaba viviendo, pero nosotros no. Y era muy privado y era muy de sus cosas. Y si yo te contara, que eso ya es otra plática, pero si yo te contara lo que realmente le pasó a él, es algo muy simple, pero es que ahí es donde se detona o ahí es donde te puedes dar cuenta la magnitud de la mente y la capacidad de la mente de cómo no estás, ¿no? O sea, mi papá no estaba presente en este tema, no era la situación o la circunstancia mundana lo que lo hizo terminar ahí, sino era la falta de perspectiva. Y cómo estas enfermedades mentales genuinamente lo que hacen es que, o sea, no es los que hacen, ¿no? O sea, no es como si fuera con una intención, ¿no? Sino lo que sucede en la mente cuando estás en una enfermedad como una depresión, una bipolaridad, ansiedad, bla, 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 cualquier tipo de trastorno mental, es que pierdes perspectiva. Y a través del tiempo, ¿no? Y nosotros siempre lo platicamos así, o siempre uso esta analogía de, es una escalera, ¿no? Entonces amaneces un día en el escalón 1 y de repente en el día 2 estás en el escalón 2 y luego en el día 5 estás en el escalón 7 y así vas. Entonces cuando llegas al escalón 175, ¿no? Para abajo, pues no te diste cuenta que del 1 al 175 pasaron 7 meses y como es gradual, porque del 175 vienes del 174, no te das cuenta qué tan hundido estás en esta situación y qué tan oscuro y cómo el proceso del día a día te fue llevando a sumergirte más en una situación en donde ya no ves para dónde, ¿no? Entonces, intentar salir del 177 no es lo mismo que intentar salir desde el 5. Pero para poder entender esa parte, hay que tener conciencia de que estamos en esa situación, ¿no? O sea, las enfermedades mentales o la depresión y la ansiedad, que es mucho principalmente, perdón, en lo que nos enfocamos nosotros, son, son trastornos de incremento gradual, ¿no? Entonces, al hacer conciencia de este tema y decir, oye, a ver, estos son los símbolos, ¿no? Estos son los síntomas de una depresión, estos son los síntomas de una ansiedad. Y en el momento en el que los identificas, antes de que se vuelva crónico, antes de que ya lo hayas metido a tu vida, es mucho más fácil de resolver y es la vida. O sea, no vamos a partir de que es algo malo que te está pasando, es normal. Estos altibajos emocionales son parte crucial de la vida y entenderlos es la manera en la que evolucionamos y crecemos. Pero si los evadimos y buscamos la perfección y esta mentira humana que me parece súper cruel de que venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Es como, no venimos a ser felices, para nada que venimos a ser felices, venimos a experimentar miles de cosas. Claro. Y en los altibajos ahí están los aprendizajes y ahí están los avances, pero hay que hacer conciencia de esa parte. Y esa generación y generaciones de antes que ahorita es como muy emocionante ver que sí se abra el tema y sí estamos como abriendo estos espacios para que hagamos conciencia de eso. En ese momento no, y mi papá cero tenía esas opciones, ¿no? Él tenía que ser perfecto y tenía que proveer y tenía que ser cabeza de familia y cuando su mundo no fue tan perfecto o él percibió un fracaso en el proceso, pues pensó que ya no había una solución, Totalmente. ¿no? Creo que coincido y seguro Inés también, esto del tema generacional, o sea, esa paternidad o maternidad de nuestros papás y de esa generación era esconde absolutamente cualquier cosa que no sea perfecta a los hijos y no solo eso, a lo mejor hasta a tu pareja y como dices, esconder cualquier tipo de vulnerabilidad porque eso está mal visto. Y creo que en eso Ujú. sí hemos avanzado un poquito más, aunque ahora ¿no? las razones por las que la gente se quiere suicidar o se deprime o tiene ansiedad son otras, porque ahora tenemos exceso de información y entonces ahora se permite todo, Ujú. y el exceso de redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, el tema generacional es importante para el caso concreto como de tu papá y de la generación de él, porque además, cuando me acuerdo que yo me enteré de lo de tu papá, o sea, pues fue un shock para todos los que éramos círculo medianamente cercano, por lo menos, ¿no? Y no me imagino al cercano. Pero yo decía, ¿cómo le puede hacer eso a sus hijos, no? Y estas cosas que también son súper juzgadas desde un punto de vista humano, claro, pero
con poca información científica, porque claro, como tú dices, cuando sucede esto, no era él. Entonces no es que él diga, no quiero a mis hijos y los abandono, ¿no? No es así. Pero eso es lo que te quería preguntar yo, siguiendo al hilo de, antes de llegar a hablar un poco de la fundación, etcétera, siguiendo el hilo de lo que nos estás contando, ¿de qué manera sana canalizas, aceptas que ha pasado esto y que en realidad eso, no juzgas diciendo cómo pudiste hacer eso, qué manera hay para llegar hasta ahí y aceptarlo de una manera sana y natural? Personalmente, en mi caso, yo nunca, o sea, real, ¿eh? No lo digo como defendiendo, yo nunca lo juzgué, o sea, yo nunca me lo tomé personal, en mi caso, ¿no? O sea, hubieron diferentes con mis hermanos y mi madre y demás, yo nunca me lo tomé personal. Siempre he intentado tratar de entender y desde el primer instante fue como, pero a ver, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque realmente esto es como una cosa muy, muy fuerte de este mundo, ¿no? Y de esta sociedad, que todo nos lo tomamos personal, todo creemos de todo lo que nos pasa, todo lo que pasa alrededor, creemos que tiene que ver con nosotros. Si el de enfrente me hizo una cara, es que me está haciendo una cara a mí. Si el de junto está de mal humor y gritó, es que me está gritando a mí, ya sabes. Entonces, en ese vaivén tan intenso del sentimentalismo y de la victimización, se vuelve muy complejo poder lidiar con una situación mental porque genuinamente estamos todo el tiempo cubriendo no lastimar al de enfrente, ¿no? Entonces, como ese es un primer foco muy grave de la salud mental, no existe la libertad para poder ser vulnerable y decir, oye, la estoy pasando de la fregada y lo que me está pasando a mí no tiene nada que ver contigo. Y en el instante que lo llevas a un suicidio, pensar que es por mí o pensar que fue por alguien o cómo te atreviste a hacerlo a mí me parece extremadamente egoísta porque no estás tratando de ponerte en los zapatos del otro. O sea, ¿quién se quiere morir así? ¿Quién quiere hacer eso? O sea, ¿quién genuinamente busca eso y lo lleva al segundo plano, o sea, al segundo punto de por alguien más? O sea, me explico a lo que voy, pero es un discurso súper común, porque a mí 1000 personas me lo han dicho. ¿Y cuánto tiempo te tomó perdonar a tu papá? Y fue como, no, o sea, genuinamente no, nunca hubo un punto de perdón. O sea, el perdón era más como, ¿por qué no abrí los ojos antes? ¿Y por qué no ayudé? Ya sabes, partió más de una culpa personal de decir, ¿cómo no lo vi? ¿No? Pero tampoco lo pude haber visto porque yo no sabía que existía esto, yo no tenía esa información y ha sido un proceso de decir, y las culpas que me han dado han sido muy pocas, pero pasa el tiempo y investigas y luego lo vives en carne propia, ¿no? O sea, porque esa depresión en la que... O sea, yo he tenido tres depresiones en mi vida, ¿no? Una antes de que mi papá se muriera y fui a terapia y tomé antidepresivos y demás y así, y ansiolíticos. Y fui a terapia durante 1 año y medio, a psicoanálisis. Se murió mi papá, yo ya no tomaba antidepresivos, entré a otro tipo de formato de terapia, ¿no? De depresión, perdón, que tiene que ver más con una depresión circunstancial, o sea, que es más por la situación que yo estaba viviendo. Y hace 2 años, o sea, mi papá se murió hace 8, supónganse que salí de esa depresión 4 años después, a los 30, 31, y hace 2 años entré en otra depresión completamente diferente y muy ajena a la muerte de mi padre, y me eché 2 años en un tratamiento personal sobre esa depresión, ¿no? Entonces, cada una de estas situaciones tiene justificaciones y análisis diferentes. Y al haberlas vivido de diferente manera y haberme enfocado en ellas de diferente manera, también me da perspectiva de decir, lo que te está pasando a ti o lo que le pasa a cualquiera, hay que tener el corazón y el entendimiento lo suficientemente amplio para dar chance y espacio de decir, ¿por qué le está pasando eso? ¿Y por qué le pasó eso? ¿Y por qué tomó esa decisión? ¿Me explico? Y otra vez repito, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con lo que esa persona está pasando. Entonces, en Fan, mucho de lo que hablamos y mucho de lo que decimos es, sé la roca de alguien más, ¿no? O sea, es muy complicado acompañar a alguien que está viviendo con un trastorno mental. Muy, muy. Y tú no puedes hacer realmente nada por esa persona. Es como los alcohólicos. O sea, esa persona tiene que decidir quererse atender. Tú lo que puedes hacer es estar junto a esa persona y ser la roca y apoyarte y que se apoye en ti para dar el siguiente paso. Y en ese tema ser lo suficientemente empático para entender que lo que le está pasando es muy personal y tu forma de acompañar tiene que ser con la libertad suficiente para que él o ella se sienta con el espacio suficiente para poderse caer, ¿no? Y eso ha sido un proceso que he tenido que aprender gruesísimo porque sí está muy complicado, porque no estamos educados a eso.
Y otro tema que creo que es increíble, o sea, por lo menos tratar de ponerle nombre a esta cosa que sucede mucho, es que la depresión, la ansiedad y los trastornos mentales sí son tu culpa, el cáncer no, ¿no? Y no, creo que tenemos que atender esto como una enfermedad, como si fuera el cáncer. O sea, ¿por qué cuando te dicen tienes un tumor? Acción, vámonos, quimioterapias, doctor, vemos con el mejor. Te atiendes de una forma como si, pero lo otro también eres, o sea, tampoco es tu culpa. No, pero y déjate de eso, o sea, tienes una depresión o eres bipolar o tienes tal, ¿qué te pasa? No, bueno, tienes cáncer, ay, tengo cáncer, fijaros que me ha pasado no sé qué, o sea, no, desvalidamos muchísimo totalmente. Lo que tiene que ver con la mente y no le vemos la seriedad y la gravedad como si fuera tu opción, como, ay, es que te has juntado con gente que te hace daño, ¿no? O es que estás saliendo mucho en las noches y entonces no me gustan los rumbos por los que andas y eso es lo que te dio la depresión. Probablemente sí, como dices, circunstancial, probablemente no y no tiene nada que ver contigo. O en gente de vuestra generación, por ejemplo, claro, es que como no estás haciendo nada, no estás ocupado, no estás tal, pues claro, no tienes nada que hacer y es normal que caigas en depresión. Porque si estuvieras ocupado ya verías cómo no caerías, por ejemplo. Sí, yo lo que pasa que no tengo estadísticas, pero soy muy consciente de que, por ejemplo, tú has hablado del tema de tratamientos, de antidepresivos, ansiolíticos. Yo creo que el porcentaje de gente que los toma es muchísimo mayor a la gente que lo confiesa. O sea, que lo confiesa, quiero decir, que lo dice naturalmente, bueno, es que estoy en un tratamiento. Entonces es algo todavía como tabú y es algo, hasta que la persona afectada no asume que es algo natural y que eso es como cualquier otro trastorno o enfermedad y que tomar eso es para curarle, pasa mucho tiempo porque siente que está tomando algo que no debe y si me voy a quedar enganchado toda mi vida a esas pastillas y si no sé qué. Y por lo menos ese ya tomó la decisión de tomarlos y aceptarlo, aunque sea en secreto. Hay gente que ni siquiera, como a lo mejor tu papá, no, pastillas no, ir al psicólogo, no, te digo, porque nos culpamos cuando a veces no tienen que ver contigo. Creo que en este caso son cosas diferentes. Creo que hay un tema muy, o sea, el tabú es algo clarísimo, ¿no? Que es como justo el enfoque principal para ir como avanzando en este. O sea, romper el tabú es el primer paso y después de romper el tabú ya es ver como acción y bla, 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 ¿no? Pero creo que hay una como disociación muy fuerte entre la manera en la que nos relacionamos como humanos con nosotros mismos. O sea, somos cuerpo y mente y la mente es una cosa que nada más ejecuta a nuestro beneficio para hacer que el cuerpo actúe, ya sabes. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es tan ajeno a nosotros como nosotros somos la mente y el cuerpo es un contenedor de esta mente. Entonces, lo que le pasa al cuerpo está perfecto y hay que atenderlo. Entonces, podemos ir a la terapia física porque me lastimé el hombro, o me puedo ir a una quimioterapia, me puedo hacer un PET, o puedo hacer todo este tipo de situaciones que me solucionen la parte física. En el instante que la mente es la que está siendo afectada, entonces entras directamente a este estereotipo de loco y como el loco está súper satanizado, entonces ¿quién quiere ser un loco, no? Entonces todo lo que le pasa a la mente es de loco. Si tu mente no es perfecta, estás loco. Entonces vivimos en secreto todo lo que nos pasa en la mente cuando genuinamente la más vulnerable es la mente. Entonces estamos armando un proyecto que se llama The Mental Podcast, que es justo un podcast enfocado en la salud mental. Y ya cuando lo lancemos las invitaremos para que ustedes vengan invitadas ahora, pero y uno de los capítulos es justo sobre el estigma, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó este estigma y cuándo empezó esta como satanización de la mente? Y hay un cuadro increíble en Madrid, justo en el Museo del Prado, que si pueden irlo a ver, está increíble. Es un cuadro que está justo en la Sala del Bosco y es un cuadro donde tienes a un cuate abriéndole la frente a otro y sacándole una piedra de aquí de la frente, porque se supone que la locura en la Edad Media era una piedrita que tenías aquí en la mente, entonces les abren la cabeza para quitarle la locura, ¿no? Entonces estás hablando del medievo, ya sabes, desde en qué momento empiezan a castigar y satanizar la locura, porque es tal la intensidad o tal lo desconocido de la mente. No, sí, 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 o sea, y como cada mente es diferente, no puedes aplicarle el mismo Tylenol a la tuya y a la mía, ya sabes, o sea, no puedes hacer el mismo tratamiento para todas las mentes porque cada mente es muy diferente, es una combinación muy abstracta de situaciones, emociones, bla, 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 que mejor le evadimos, porque como es tan desconocido, mejor le evadimos y le metemos estos símbolos para satanizarle y decir, ya está. Cuando al contrario, o sea, estamos compuestos de dos mentes diferentes, una es el estómago y una es la cabeza. Tienes
muchas más reacciones o terminaciones neuronales en el estómago. Entonces, lo que comes, lo que haces, tal, afecta completamente la manera en la que piensas. ¿Me explico a lo que voy? Total. Y ahí no me voy a clavar mucho, pero es una cosa mucho más compleja que solo decir, no, es que estoy loco, estoy deprimido. Hay miles de factores. Puede estar el tema de hormonas, puede ser un tema emocional, puede ser un tema circunstancial, puede ser, o sea, hay miles de factores. El tema es sueño, ¿verdad? miles, miles, miles. El tema es echarte un paso para atrás y decir, a ver, dude, ¿qué me está pasando? Y estar haciendo un constante análisis de decir cómo me voy sintiendo. Pero no estoy diciendo como así cada martes o cada 3 meses hago un chequeo general de cómo estoy. No, es una cosa de diario. Y si hay un día que estás bajoneado, perfecto. Asume ese bajón, entiende por qué es, vívelo, exprímelo y ya está, ya sabes, y sigue avanzando. Porque ese es el jale. No es como vamos a pretender que somos felices y salir al mundo y sonreírle al mundo como si fuéramos todos perfectos, porque como todo el mundo está actuando que es perfecto, el que está mal soy yo si yo represento debilidad, ¿no? Y ya te vas a un tema mucho más primitivo de decir, no, si yo estoy vulnerable y me veo vulnerable, voy a ser la presa chica y me van a oprimir y van a... No, o sea, es un rollo ahí muy loco, pero... No, y Pero además, sí, es así, ¿te mandé? yo creo que además influye también otra cosa, quiere decir, por regla general la sociedad no rechaza, pero se aleja de la gente que está transmitiendo algo negativo, de que le que está costando seguir para adelante, de que normalmente se crea un vacío alrededor de esa persona. Entonces yo supongo también que Sí, por claro. autoprotección tampoco lo cuentas porque no quieres que se cree ese vacío alrededor tuyo y sentirte solo. Pero es cierto que el ser humano tendemos a alejarnos, como yo digo, del que sientes que te está jalando los pies para abajo. Completamente, completamente. Y aparte de todas esas situaciones, de todas esas enfermedades, o sea, cualquier tipo de enfermedad terminal, obviamente, pero enfermedades complejas, ¿no? O sea, como el cáncer, como ejemplo, también van de la mano de depresión, pero ahí está válido. Ahí sí es válido que una persona esté Pobre. deprimida. Ay, Entonces, ahí tenemos algo externo a que causarlo. Hay un tumor externo, ¿no? Entonces, está esta metástasis que es culpable de tu situación. Entonces, yo a ti te voy a traer flores. Pero si no tienes una metástasis, no tienes un escáner que a mí me diga que yo pueda ver visualmente algo que te esté provocando eso, entonces está siendo un débil. Entonces ahí viene la palabra ánimo, que a mí me parece de las palabras más frustrantes, porque cuando yo estaba pasando esto me decían, no, ánimo, le dices, que güey, no estoy corriendo un pinche maratón. ¿Ánimo qué? O sea, ya. no es cuestión de ánimo. Hay veces que neta no te puedes parar y lo último que necesitas es que te empujen a decirte ánimo, decir, no, no tengo ánimo. Y se vale estar mal. Y se vale la pena tirar la toalla y decir, dude, estoy que me lleva la fregada y hoy no me voy a parar de la cama y lo que yo voy a hacer hoy es lavarme los dientes y meterme en la cama otra vez. Ya está, ahí está el éxito, güey. Y mañana chance te bañas, ya sabes. A coalición me viene una pregunta que te quiero hacer. Entonces, la Mm, persona que está en ese momento en una depresión, o sea, bajo tu mm. experiencia y bajo la experiencia que tienes con la fundación, etcétera, etcétera, cuando busca el apoyo, ¿qué está buscando en realidad de la otra persona? Porque no quieres oír ánimo, porque dices ánimo, ¿qué? No quieres que te digan, es que lo que tienes que hacer es presionarte y levantarte de la cama. No, porque dices, yo no quiero que me digas lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es la palabra acertada? O si ni siquiera hay palabras, simplemente es escucharle. Cuando alguien con depresión viene a apoyarse en ti y a desahogarse. Hay un video muy, muy chido que hay, se los voy a mandar para que lo puedan compartir, que es de como una analogía de un cuento de un, no me acuerdo, de 3 animales, un oso, un venado o algo así, que habla justamente sobre la empatía, ¿no? O sea, de qué es ser empático. El empático no es el que llega y le dice, venga, ánimo, ya estás, vamos a salir adelante, vámonos a correr y lo llevas a correr, ¿no? Eso no es empatía, eso es querer jalar a una persona a que se salga de esa situación bajo tus premisas o bajo lo que tú crees que esta persona tendrá que hacer. Alguien empático es alguien que llega y ve a alguien en el suelo y llega y se sienta junto a él en el suelo y le dice, aquí andamos, ¿qué pex? ¿Cómo está la cosa? Ya sabes. Y yo creo que cualquier persona que está sufriendo con cualquier tipo de situación, ¿eh? O sea, puede ser también un cáncer o cualquier tipo de proceso personal, lo que tú necesitas es alguien que nada más se sienta junto a ti y te diga, aquí andamos, esto es lo que yo sé, si te funciona está bien, si no, ¿qué te está pasando a ti? Perfecto, y sentir que hay un reflejo, o sea, muchos de los que viven en una situación de ansiedad, depresión y así, más bien, la mayoría lo viven solos, solos y en silencio por todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por bla, 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 el estigma, el miedo, bla. Tú quieres ayudar a alguien que está pasando por una depresión, es sentarte junto a él y decirle, pues aquí estoy, ¿y qué hacemos?
¿Qué necesitas que hagamos? No, es que no sé qué hacer. Perfecto, entonces un ratito no hacemos nada, ya sabes. Nosotros siempre les damos de consejos de cuando no sabes qué hacer, haz cosas chiquitas. O sea, no te pongas un reto de voy a arreglar toda mi casa, ya sabes, pues porque seguramente no lo vas a lograr. Entonces va a ser un fracaso en vez de un éxito. Entonces estás poniéndote una meta que te va a llevar al fracaso y ese fracaso es una bolita de nieve. Entonces despiértate y arregla un cajón. Yo tengo un cajón aquí de las medicinas en mi casa que es un desastre. Mi casa nunca es un desastre, pero es el único cajón que es un desastre, que lo tengo guardado para cuando tengo un mal día. Pero entonces, cuando tengo un mal día, ya sé que tengo ese cajón y sentarme a arreglar ese cajón me va a dar paz. Porque entonces ya voy a tener un éxito en mi día, porque voy a poner orden y poner un orden visual a las cosas funciona muchísimo para que entres en paz, es meditativo. Arregla un cajón, el cajón de los calcetines, ya está, ya acabaste, éxito. Mañana arreglas los suéteres, ya sabes, y ya acabaste. Y acompañar en ese proceso, en vez de decirle, oye, arregla toda tu casa, es la manera ideal de acompañar a alguien que está viviendo en depresión, ansiedad o cualquier tipo de situación, desde nuestro punto de vista. Increíble, mini éxitos, me encanta. Uh-huh. Justo lo que decíamos también en la otra entrevista sobre la muerte es esto de lo que dijiste de La Roca, ¿no? Que es un poco lo mismo de la empatía. A veces no sabemos ser acompañantes, ¿no? Y entonces, pues vale la pena que a lo mejor si te rebasa la situación del ser humano que está al lado de ti o incluso la tuya, justo recurras a estos espacios de escuchar un podcast que te dé paz, leer un libro que te dé paz, ir a una fundación como FAN y que te dé un grupo de apoyo lo que necesitas escuchar y funcionar como eso, de espejo. Yo creo que eso es de las cosas más importantes para cualquier proceso difícil, sea como diagnosticado como depresión o no, pero en general los seres humanos necesitamos más eso, ¿no? Menos Instagram que te dé la ansiedad para arriba y como dices, otro fracaso en el día y mucho más contacto humano. Completamente. No, completamente de acuerdo. Les voy a mandar también otro video que es otra analogía también, una animación sobre qué es la depresión, ¿no? O sea, y qué se siente tener una depresión, porque mucha gente no entiende. Dices que estaré deprimido y cuando le dices, no, es que chance estás deprimido, pareciera que les estás diagnosticando cáncer. Y es como, hay miles de capas de la depresión y hay miles No, y niveles de además, depresión. a veces el cáncer sería mejor porque no sufres tanto o menos tiempo, ¿no? No O duele sea, tanto. quién sabe, pues quién sabe, sí, o sea, o sea, pero tampoco no pasa nada, o sea, o sea, decir que tienes depresión puede ser que lleves 3 semanas en una depresión y es normal y todos las pasamos todo el tiempo y si pierdes el ánimo a las cosas que te gustan, si pierdes si tienes desinterés, bla, 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 puede ser que sea una depresión, pero no significa que ya estás fregado, ya sabes, atiéndela y ya está, ya está y solucionala y ve pasando por esos procesos de la manera más sutil que se pueda, sin satanizarlo, o sea, sin tanto rollo, sin la depresión, ya sabes, o sea, que estamos hablando de algo que es, no, relájate, o sea, es súper normal. Esta dualidad emocional es parte de la vida, normal, y todos la pasamos, y todos la vivimos, y a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida, y da igual, no pasa nada. El chiste es que la identifiquemos, ya sabes, es como el primer paso para que estas cosas ya no te sigan pasando. Hablar hoy Desde para antes. salvar vidas mañana. No, desde antes, desde el principio, ya sabes. Oye, ¿y cómo pueden contactar a FAN? La gente de todas maneras lo vamos a taguear y demás, pero ¿cómo funciona un poco? O sea, nosotros estamos enfocados principalmente en un tema de información, ¿no? O sea, es como la parte más importante de la fundación, informar, informar, informar. Entonces, hacemos grupos de ayuda y pláticas, y está Instagram, y está Facebook, y está la plataforma, vamos a lanzar el podcast, y ese es el enfoque. Entonces, nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes sociales, y nosotros no estamos enfocados en dar terapia, pero los canalizamos con cualquier tipo de terapeuta. Tenemos muchos terapeutas que son parte del proyecto, entonces podemos canalizarlos con cualquier tipo de terapias, porque también es muy importante eso, ¿sabes? La gente cree que es terapia y afuera es un psicoanálisis o una psiquiatría, ¿no? Entonces, para nada. La manera en la que tú escoges tus terapias también es la manera en la que tú vas a lidiar con esto. Hay miles de tipos de terapia. Hay terapias que son conductuales, hay terapias que son muy clínicas, hay otras terapias que son alternativas, hay medicinas que son medicinas convencionales o sea, ¿no? Antidepresivos y ansiolíticos, pero también hay terapias de psilocibina y medicinas alternativas que también están increíbles. O sea, creo que es muy importante entender que atenderte significa encontrar la forma en la que a ti te funcione. Hay gente que le funciona ir a terapia, hay gente que le funciona ir a hacer ejercicio, hay gente que le funciona cambiar su dieta, hay tema importantísimo el tema de la alimentación, ¿no? La microbiota del estómago, bla, bla, bla.
hay miles de temas sobre eso. Entonces, atenderte y enfocarte, hay miles de opciones y en Fan, como que nos enfocamos en eso. Entonces, si nos contactan y nos buscan, podemos ayudarlos a decir, oye, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Y aquí están todas las opciones dentro de la mesa para que tú escojas lo que más te conviene, Perfecto. ¿no? Oye, y bueno, antes de pasar a nuestras últimas preguntas que se llaman sentir sin pensar, que ya eres Hmm. experto en esto, porque quiero decirte, Inés, que eres de las almas libres que dice, ay, no, ahora yo quiero ir a subir una montaña y se va toda la mañana a subir una montaña y luego hace viajes rarísimos solo y luego se va a Nueva York a estudiar teatro y cosas así. Entonces, creo Un que es alma libre. un alma libre exploradora. Pero antes de Ah, hacerte estas preguntas, pues yo nada más ajá. quería justo felicitarte porque pues están haciendo una labor increíble y que estás como en vida haciendo lo que a lo mejor en su momento te hubiera gustado, ¿no? O si hubiera estado bien o pudiera haber ayudado a tu papá, pero que no pierdes el tiempo de hacerlo y que genuinamente sé que es de corazón y que muchísima gente seguramente se ve beneficiada por Fan y que ojalá se haga mucho ruido y que llegues a 1000 personas. Ay, gracias, Mary. A ustedes. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. No creas, está difícil. Está complicado a veces. Nada, Entonces, nada es Nada es fácil. fácil en la vida. no, nada, definitivamente nada. Bueno, No, tu versión favorita de ti. mi versión favorita de mí cuando estoy viajando. Cuando estoy viajando, digo que ahí está mi versión favorita. Viendo Quebec. Más vulnerable, más amplio, más viendo a ver qué pasa, más como a la deriva. Ahí es donde más me gusta. Qué bueno. Un caso de éxito que hayáis tenido con Fan, que recuerdes especialmente, no tienes que decir nombres, pero... Creo que por el enfoque de la fundación, más que un caso individual, son casos de éxito más como colectivos, ¿no? Este año logramos hacer por fin unos grupos de ayuda para gente con ansiedad y depresión, y el primero fue para mujeres con ansiedad y depresión y maltrato familiar, que es un caso extremadamente grave a raíz de la pandemia. Digo, en México siempre, pero a raíz de la pandemia incrementó gruesísimo. Entonces se crearon estos espacios en donde, pues como los alcohólicos, o sea, espacios anónimos en donde las mujeres empezaron a platicar sus situaciones personales, y el simple hecho de estar en un espacio en donde otra mujer platicara algo en donde se pudieron reflejar dio pie a que justo se empezara a hablar en segmentos en donde no se hablaba de situaciones emocionales que las mujeres, en este caso estas mujeres que participaron en este proyecto, nunca habían hecho, y eso pues para nosotros fue increíble poder dar ese pequeñito paso, pero al final un gran paso para empezar a romper con este estigma, ¿no? Otro caso de éxito que digo apenas se va a lanzar y se lanza la semana que entra literal es, nos asociamos con una empresa de bicicletas, de bici de ruta, y vamos a lanzar la primera carrera de bici de ruta con el fin de ayudar a la salud mental en México, ¿no? Entonces el primer evento de bici en México que se hace, que esté enfocado principalmente a rodar por la salud mental, que se llama Ride Out. Entonces Fan y Velominata se unieron para este proyecto y eso a mí me emociona muchísimo porque el deporte es una de mis grandes pasiones y es una de las grandes soluciones para justo la salud mental, ¿no? La estimulación de endorfina, serotonina, bla, 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 a través del ejercicio es algo que a mí me emociona mucho. Y entonces pues vamos a hacer esta carrera en febrero del año que entra, que está muy chida, y a todos los que estén escuchando que se quieran apuntar están más que invitados, y el 40% de las inscripciones se va a donar a la fundación para justo ayudar a más gente que la esté pasando mal. Uno de tus viajes favoritos con tu papá que te acuerdes con cariño. Hijo, el viaje que más nos gustaba hacer era irnos a esquiar. Nos invitaba a esquiar en diciembre o en invierno y era un viaje que disfrutábamos muchísimo. Y es un viaje muy familiar que dejamos de hacer durante un buen rato porque pues estábamos aterrados de eso y lo hicimos justo el año pasado. Y la verdad es que nos acordamos muchísimo de él y es algo que tenemos mucho entre nosotros 5 como familia, que siempre voy a tener y me encanta tener eso él, porque cada vez que estoy en esa situación, en un lugar o que huele a frío o que me huele a hielo y demás, pienso en ese güey y es algo que le voy a agradecer enormemente. Qué bueno. ¿Tu canción favorita o tu grupo de música favorito?
Híjole, qué pregunta tan complicada. De todas las que me han hecho, esta es la más difícil. Exacto, el más musical. O igual una canción que te enchine la piel, que digas, puf, esta siempre va a ser un sí. Híjole, quién sabe, pero les podría decir que Pink Floyd, Kiasmos, Sigur Rós, yo creo que esos serían como los grupos y les puedo mandar canciones que me gusten mucho para que las puedan agregar al capítulo. Que ahorita que nos viene a la mente un específico, pero pueden sumarlas ahí. Les mando links. Y por último, un recuerdo que tengas de tus recreos cuando eras chavito. Un recuerdo de mis recreos. El valor del peso, ¿no? Eso es creo que una cosa muy increíble. Aquí en México, o sea, un peso era oro puro, o sea, un peso te alcanzaba para todo, cosa que ahorita no te alcanza para nada. Entonces creo que eso es lo que de mis recuerdos favoritos. No me digo que pedir un peso prestado, tener 3 pesos eras millonario. O sea. La papita y el sándwich, o sea, wow. Sí, ahorita no te alcanza para nada, ni para el taco. Muy bien, Fer, pues mil gracias y otra vez. Gracias a ustedes. Gracias y ánimo con fan. Ánimo. Palabras, busquemos más palabras y seamos mejores acompañantes de procesos dolorosos de la gente, que creo que hace falta. Pero sobre todo, gracias por tu generosidad y todo lo que has compartido con nosotros. O sea, digno de... No, gracias a ustedes. Qué chido proyecto y les agradezco que me hayan invitado. Gracias. Les mando un beso muy fuerte. Adiós a todos. Adiós. Chao. Bye bye. Bye.